Muy bien, amigos de YouTube, arrancamos entonces el tutorial cómo crear y configurar una cuenta en Taobao. Muy bien, recuerden, ingresamos a taobao.com, está en mandarín, está en chino, pero no se preocupen, la parte de registrarse también está en inglés, así que no hay ningún problema. Desde cualquier país lo pueden realizar, así que bueno, en esta parte de acá arribita aparece en inglés mandarín y damos clic en inglés. Muy bien, aquí nos aparece, ¿qué nos va a pedir? Número telefónico. Si tú estás en otro país, puedes ingresar el indicativo de tu país y el número telefónico. Borramos alguna información allí porque esta es una cuenta real que estamos utilizando para ello. Y ese es el CAPTCHA. Simplemente lo giramos hacia un lado, aceptamos los términos y le damos siguiente. Lo que sucede allí es un código que nos va a llegar a nuestro teléfono para confirmar de que en efecto nosotros somos los usuarios de esa línea telefónica y podamos tener acceso a la cuenta. Ingresamos después de unos 20-30 segundos y le damos confirmar. Nos va a pedir el password o la contraseña para nuestra cuenta en Taobao, el correo electrónico y nos va a pedir por último el nombre de usuario que queramos utilizar. Después de ello simplemente le damos enviar. Muy bien, damos clic acá, esos serían todos los pasos y prácticamente ya hemos creado la cuenta en Taobao, así que es súper sencillo. Volvemos a la página inicial para continuar con el proceso. Importante, con esta cuenta también podemos ingresar a otros portales. Ya después estaríamos hablando qué significa y de qué trata cada una de estas páginas. Utilizo mucho la primera, Tmall. Muy bien, entonces volviendo. Ya tenemos nuestra cuenta creada, ahora vamos al segundo paso, que es agregar la dirección del casillero virtual que vamos a utilizar. Recuerden entonces revisar los casilleros que les hemos informado para agregar la dirección. Menú, este lado izquierdo, y vamos a esa última opción, damos un clic allí. Aquí en esta Taobao todo está en mandarín, así que muchas veces tenemos que utilizar el traductor para ello. Muy bien, entonces aquí que nos pide la dirección, el código postal, nuestro nombre, el número de teléfono y la última opción que significa dejar esta dirección como predeterminada. Puedes tener 2, 3, 4, 5, 6 las direcciones dependiendo de la cantidad de casilleros que tú tengas. Muy bien, tú compras en Taobao, la mercancía va a una bodega en especial y esa bodega es remitida hacia tu casa. Yo utilizo por ejemplo mucho Pick-a-Box. Ok, pero también hay otros que les voy a explicar. Por ejemplo, vamos a utilizar esta en especial. Muy bien, entonces en la primera parte, eso es como cuando nos piden el país, el departamento, la ciudad, el distrito, la provincia. Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda esta información e introducirla en la página de Taobao. Organicemos aquí un poco. Muy bien, estos tres primeros datos, si los ven, entonces tenemos que buscarlos acá. Aquí nos aparece, damos ese primero, después vamos con el otro dato, que son los primeros tres que nos aparecen aquí, muy bien, y los buscamos en esa opción. Miremos a ver cuál es. A ver, ¿dónde está? Esta de aquí es. Damos un clic. Buscamos el tercer dato, es ese que está allí, finalizando con ese que parece una X. Muy bien, es este que está acá. Y vamos con el que le sigue. Después de ese dato aparece este que aparece allí como una cruz con otros símbolos. Perfecto, es este que está acá. Entonces ya teniendo esos, ahora copiamos la dirección entera y la ingresamos en la parte de abajo. Perfecto, ahí está. Está bien, clic fuera. Ok, de ahí lo que nos pide entonces es el código postal
de la dirección en la China y el nombre de usuario, o no nombre de usuario, sino más bien el dueño en teoría de la marca. Simplemente bueno, importante el número telefónico, que ese sí nos toca buscarlo por otro lado, ya después le daré el dato y le damos siguiente. Como ustedes ven, ingresar la dirección es súper fácil. Ahora el dato importante es crear la cuenta de Alipay o configurar esta cuenta. Vamos de nuevo a la parte de arriba, le damos en esta opción donde nos aparece configurar cuenta de Alipay, un clic en esa sección, no se preocupen. Los primeros datos que me piden acá es un código de 6 dígitos numéricos. Esto se utiliza y será para futuro confirmar las compras o confirmar el ingreso a las cuentas. Entonces, lo primero es el nombre. Después de ello nos va a pedir el número de identificación. Quitamos esta opción de aquí, no la necesitamos. Esta otra es la opción de el tipo de empleo que tienes, ese es el significado. Igual se le puede escoger cualquiera, no hay problema. Y esta parte de acá es nuevamente la dirección donde tenemos o donde vamos a enviar la mercancía. Perfecto. Esta es la dirección. Aceptamos los términos y le damos enviar. Aquí me olvidé ponerlo acá. Ponemos el último. Le ponemos el último. Y acá también en este otro ponemos el último. No hay problema. Recordemos entonces que lo que ponemos en esta sección es la dirección. ¿Ok? Son esos mismos 3 de arriba, los 3 que le siguen y los otros 3 que le siguen. Entonces lo que hacemos es escribir ya la dirección completa. Le damos enviar, ya teniendo todos los datos ingresados. Y eso sería todo para la cuenta de Alipay. Perfecto. Es súper sencillo. Si ustedes ven, son 10 minutos donde vamos a poder hacer 3 procesos súper fáciles. Muy bien. Y ese es un ejemplo de cómo comprar un artículo. Si ustedes se fijan, allí seleccioné un cargador para baterías. Miren el valor, $69,99, en dólares sería $9,91. Primera opción agregada al carrito, segunda opción compra directa. Hay que mirarle todos los detalles, haremos un video después informando cómo buscar, qué características y cómo hacer la lectura de la información que nos aparece. Si ustedes ven allí, me aparece la dirección del casillero de Pickup donde voy a enviar la mercancía. Y vamos a la parte de abajo y simplemente le damos clic al botón naranja, que es el botón de realizar el pago. Al dar clic aquí en este botón, nos va a llevar a nuestra cuenta que hemos configurado con anterioridad de Alipay. ¿Qué nos va a pedir? Los datos básicos de una tarjeta de crédito o una tarjeta prepago o una tarjeta virtual, las que ustedes tengan, no se preocupen por ello. Tiene que ser Visa, Mastercard y las franquicias que aparecen allí. Ingresamos el número de la tarjeta. Aquí es posible que nos pida los 6 dígitos numéricos que configuramos con anterioridad. ¿Ok? Muy bien, entonces al tener los datos de la tarjeta, ¿qué nos pide? El nombre o el dueño de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de la parte de atrás de la tarjeta, que son datos básicos. Y aquí el correo electrónico donde queramos que nos llegue la transacción una vez se finalice. Y en esta última parte nos van a pedir datos básicos de la dirección, nombre y demás para terminar la transacción. Esto normalmente lo pide una sola vez. Después de que llenemos todos estos datos que nos aparecen en la parte de aquí abajo, le damos enviar y con eso entonces finalizamos la compra y el producto estaría llegando a la dirección que hemos guardado de Pickup Boss en este caso, pero puede ser CS Boy y otros en especial. Con esto entonces damos por finalizado este video. Este es un video rápido, recuerden, seguiremos entonces en contacto.